de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Ana Laura Magaloni, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a examinar las amenazas que está enfrentando el Instituto Nacional Electoral, pilar de nuestra democracia liberal. Después vamos a platicar con Bernardo González sobre los problemas que están enfrentando las pensiones en nuestro país, un problema potencialmente muy explosivo en México. Y después viene María Elena Morera de Causa en Común. Con ella vamos a analizar pues qué valor han tenido las marchas a lo largo de 16 años para exigir una mejor seguridad en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Este año se realizará la renovación parcial del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En abril vence el periodo de 4 consejeros y en mayo el del secretario ejecutivo. Estos nuevos consejeros y el nuevo secretario serán los encargados de organizar las elecciones más grandes de la historia del país, las elecciones intermedias del 2021. Y para el 2023 se sustituirán otros 4 consejeros, incluido el puesto del consejero presidente. Para debatir qué se espera con esta renovación, cuáles son los peligros, las amenazas a un órgano tan importante como es el INE para la democracia mexicana, se encuentra con nosotros como todos los jueves Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Sabino Bastidas, Sabino, muy buenas noches. Hola, Luis. Y Luis de la Calle. ¿Qué tal, Leo? estás, Ana Luis? Laura, Sabino, buenas noches a todos. Sabino. Pues mira, tenemos producto de la reforma del año 2014, se renovó completamente el Instituto Federal Electoral y se transformó en el INE. Y ahí se escalonaron los consejeros a esto que está señalando, en donde hubo consejeros de 3 años que ya se fueron, consejeros de 6 años y consejeros de 9 años. Este año se renuevan estos consejeros, se va Baños, se va Andrade, se va Pamela San Martín y se va Benito Nasif. Esta renovación del Consejo le da la oportunidad a la Cámara de Diputados, que tiene mayoría morena, para postular a sus cuadros. La pregunta es cómo se va a comportar Morena, cómo se va a comportar Andrés Manuel López Obrador. Y es evidente, yo creo que ahí hay varias cosas que son diferentes. Primero, se nos olvida un poco la historia, porque estamos defendiendo al INE y la protección del INE y que no se capture, pero se nos olvidan episodios como la salida de Luis Carlos Ugalde en la crisis del 2006, sí, o esta misma renovación. Enrique Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto y la administración Peña Nieto renovó completamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y lo hizo nacional además. Sí, por la reforma, ¿no? Se trajo las elecciones locales con grandes facultades de parte del órgano federal, convirtiéndolo en órgano nacional, con todas las críticas que esto implicaba. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que va a pasar y cómo va a reaccionar Andrés Manuel? Mi punto sería, en primer lugar, Andrés Manuel López Obrador tiene una enorme oportunidad de ser un demócrata, de convertirse en un demócrata, y como lo decías en tu artículo del 28 pasado, pues tiene 2 modelos: el modelo Banco de México, en donde pues, tuvo 2 buenas decisiones, o el modelo Comisión de Derechos Humanos, donde fue una decisión muy controvertida. Yo creo que es una oportunidad de López Obrador, pero ¿qué pasó antes de cada reforma electoral en México? Antes de cada reforma electoral hubo un proceso de negociación política entre las oposiciones y el gobierno. La historia de nuestra transición democrática, sobre todo desde 88 para acá, antes de cada reforma electoral, constitucional o legal, ha habido una mesa de discusión y de diálogo entre las oposiciones. El problema es que esa mesa no existe hoy. No, pues porque no hay oposición, claro. Sí. Es el momento, paradójicamente, de mayor poder político de la democracia, en donde el presidente no tiene quien le escriba, no tiene con quién negociar. El presidente realmente donde necesita un INE es adentro de Morena. Y lo peor que nos puede pasar como sociedad es transitar de 30 millones de votos a un presidente otra vez de un voto. Porque lo que importa es quién es el postulado por el movimiento, no por Morena, por el movimiento como candidato a la presidencia de la República en el 24. Y eso es lo que se está construyendo en este momento. Luis. No somos iguales, ¿no? Le gusta decir al presidente. Sí. La diferencia es que ahora, con respecto a todos los nombramientos anteriores, el presidente tiene una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados.
que por cierto hay un cuestionamiento sobre cómo se consiguió, si tiene una sobrerepresentación que fue más allá de lo legal. Pero en los hechos la tiene, se requieren 2/3 y se forma un comité de selección de 7 personas. Técnico de evaluación. De evaluación, 3 de las cuales son nombradas por la Cámara de Diputados, que controla el presidente de la República indirectamente a través de Morena, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2. que cuyo propósito es que proteja los derechos que nos representan a los ciudadanos y a nuestros derechos, pero bueno, ahora está muy cuestionada la objetividad de esa comisión, y por el INAI, que nombra a 2 más, que tienen que velar por la integridad de los candidatos que se van a presentar para ser electos en el INE. Entonces, yo creo que, como decía Sabino, vamos a ver aquí el talante democrático del presidente de la República, que no tiene muchos contrapesos para nombrar a los ciudadanos, que deben ser personas impecables, que garanticen la imparcialidad, la objetividad y la transparencia del INE, que esa es su obligación constitucional. Si elige a 4 personas que son están claramente a favor de Morena, creo que le estaré haciendo un muy flaco favor a la democracia mexicana el presidente de la República, y eso puede jugar al final, creo, en su contra. Porque esta idea de que al presidente no le interesan las elecciones y que no se va a meter en Morena y que se va a alejar del partido y no sé cuánto, yo creo que vamos a ver en los hechos si el propósito de consolidar el poder, él pidió, denme un año más. Sí. ¿Para qué? Para concentrar el poder. Si la concentración del poder incluye al INE, creo que es muy mala noticia para México y su democracia. Ana Laura. Yo creo que conformar 4 de 11 tampoco es controlar al INE, ¿no? O sea, tenemos para la elección del 21 va a estar el INE actual con 4 más, ¿no? Sí. Y entonces, la segunda cosa que diría es que en esa conformación del INE, la que hoy tenemos, Morena no participó. O sea, no hay nada de Morena en la forma en la que en la administración de Peña Nieto se decidió esto. ¿Cómo se decidía en las administraciones anteriores? Se les daba cuotas. PAN, PRI, PRD, según la representación que tenían en el Congreso, se les daba una cuota de que tú tienes mano en 2, yo tengo mano en 3, y así no se ponían de acuerdo. ¿Qué resultado tenemos? Pues lo único que pediría yo es capacidad técnica. O sea, como que necesitaríamos un filtro de capacidad técnica de gente que sea creíble para Morena. Es muy importante que el INE se vuelva creíble, no solamente para los otros. Que el INE sea creíble para los morenistas que tienen un montón de poder hoy. Entonces, yo sí voy a ver sesgos en esa, seguro, pero con la conformación de un órgano que ha tenido la mano del PRI, del PAN, del PRD. Lo que no me gustaría ver es lo que pasó en la CRE. O sea, gente que no debería de estar en la CRE, que no tiene ningún conocimiento. Que sea gente, no morenista, pero que los morenistas vean bien, me parece muy importante para darle credibilidad al Instituto Nacional Electoral en la elección más importante de la historia. O sea, 30 legislaturas, 15 gobernaturas, o sea, es un montón como para que Morena no creyera en ese órgano. Entonces, a mí sí me gustaría un debate de cómo hacemos que ese órgano sea confiable para todos, no nada más para Morena, ni no nada más para la oposición. Sí, porque es un órgano ciudadano. Sí, pero tienes razón, Ana Laura, en el sentido de que pueden tener ese sesgo político, ¿no? Y los partidos metían desde el primer consejo a su gente, pero era gente de primera, era gente con credibilidad. Hubo de todo, pero ha habido gente de primera. Hay de todo. Ha habido mejores consejos y peores. Ha habido cuotas. O sea, el hecho que se ha hecho en el pasado no es una razón para que lo haga el presidente López Obrador. No, porque más él le insiste que es diferente, ¿no? Sí. Y ojalá lo sea. O sea, el presidente, es que como Morena tiene mayoría en la Cámara de Diputados, ahora va a tener mayoría en el IFE. Me parece una idea muy mala. O sea, lo que necesitamos son, como dicen a la hora, gente que sea capaz, y sobre todo que sea capaz de convencer. De convencer y de asegurar que se cumplan las reglas. Porque ellos, o sea, el que organiza las elecciones es el INE. Sí. Y en México nos ha costado mucho trabajo la instalación de la democracia porque hay un problema, hay un déficit de credibilidad muy importante. Si se nombra gente muy capaz
que son, digamos, afines a Morena, pero no son morenistas, no pueden ser miembros del partido. Sí. No pueden haber colaborado con el partido en los últimos 4 años. O sea, hay una serie de requisitos importantes que ese comité de evaluación tiene que tomar en cuenta. Tiene que asegurar que se cumpla con ello. Aunque uno de esos criterios, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se cumplió. Bueno, la Comisión Rosario Piedra lo mismo. No podía ser presidenta de la CNDH por la cuestión partidista. Bueno, ahora ella tiene una obligación doble. Una, porque tiene que defender nuestros derechos como ciudadanos, como votantes, y tiene que ganar la credibilidad que hoy en día no tiene por la manera que fue electa. Entonces, en la conformación de ese comité de evaluación y el papel que ellos jueguen puede ser muy importante para ayudar a Morena, al presidente de la República, a que haya gente capaz en el INE. Si nos vamos por la parte estrictamente partidista, ahora me toca a mí el 40% del INE, creo que es una muy mala noticia. Yo creo que la gran preocupación del presidente es la legitimidad de la elección y la legitimidad del instituto. Hay 2 decisiones que acaba de tomar el presidente que fueron muy relevantes. Una, el tema de no tomar prestado el padrón electoral del Instituto Nacional Electoral y echarse para atrás como gobierno en esa decisión. La otra es la idea de una reforma que transformara el papel del presidente del INE. ¿Por qué se echa para atrás el presidente en esas 2? Y hay media docena de reformas presentadas por diputados de a pie. ¿Por qué se echan para atrás en estas reformas? Porque de verdad no lo necesitan. En mi opinión, yo creo que Morena y el movimiento tiene el suficiente entregable político. Y los instrumentos, en su caso del fraude electoral, no van a estar en el instituto. O sea, capturar el Instituto Nacional Electoral me parece que no es un objetivo en sí mismo y puede tener un alto costo internacional, un alto costo político de salida, y necesitan, yo ahí coincido con Ana Laura, personas muy creíbles. Yo no tanto tendría el énfasis en la parte técnica, porque hay esta especie de idolatría por la tecnocracia de los temas y la especialidad de los temas. Sí, aquí sí también necesito políticos, gente que comunique bien. El gran trabajo del INE se hace en comisiones. Gente que haga ese trabajo técnico, pero que tenga la sensibilidad política de no hacer tonterías. Hay una parte técnica, la parte de la Secretaría General. Pero la parte técnica ya está muy profesionalizada. Ahí sí necesitas, sí, exacto. O sea, hay un servicio civil de carros. Creo que el mejor servicio profesional de carrera después del Ejército en Relaciones Exteriores está en materia electoral. Hemos creado generaciones de profesionales que saben organizar muy bien elecciones. Y creo que es una elección que descansa mucho en los ciudadanos el día de la jornada electoral. Se trata de gente que no se para entre un perro y un poste. O sea, gente que no haga tonterías, ¿no? Aquí hay que hacer las cosas bien, pero hay que ser muy cuidadosos con el procedimiento. Yo lo que llamaría a la cordura es que el procedimiento no se manche. Porque es ¿Cómo se manchó en la CNDH? ¿Cómo se manchó en la CNDH? Porque el procedimiento es farragoso. Sí. Hicimos en la Constitución, que no debería estar ahí, y hicimos en la legislación electoral un procedimiento muy farragoso. Sí. Hay 20 nombres en la palestra. Hay negociaciones entre grupos. Yo creo que la negociación dura para estos consejeros no va a ser entre el PRI y Morena, ni entre el PAN y Morena. Va a ser entre los grupos de propia Morena, tratar de tener en el instituto los cuadros. Por eso te digo que el riesgo es la necesidad de arbitrar intramorena, cómo evitar que manchen el procedimiento, que no sean los consejeros de Delgado, que no sean los consejeros de Polensky, cuando tienes 2 dirigentes en este momento en el partido. O sea, imagínate la balcanización de Morena, si ya tienes 2 presidentes... Transmitida eso en el INE. Exactamente. Sí. Imagínate esas tribus o esas pandillas trasladadas al instituto... Y el único que puede poner ahí disciplina en eso es el presidente, la verdad, ¿no? Es el único que tiene liderazgo dentro del partido para decir, pues no va a haber cuotas... No se equivoquen, la línea roja de esto es no meterse con el INE, déjenlo que lo haga bien, vamos a ganar la elección bien, tenemos suficiente fuerza nacional por muchas razones y sobre todo mucha fuerza nacional y del otro lado una oposición inexistente. A ver, yo creo que vienen decisiones muy importantes para el INE que no tienen que ver solamente con las elecciones, sino con los partidos nuevos. Sí. O sea, se está renovando el mundo partidista. Sí. Fuerza Social. Está el partido del Bester, está el partido de Calderón y Margarita Zavala. Esos nuevos actores que entran, cómo entran, cuáles son sus requisitos, quiénes... Eso, perdóname, Sabino, los árbitros son técnicos. O sea, hay una parte del árbitro que no tiene el mismo margen que tiene la política,
que tiene que saber las restricciones que le dan las normas. Que dentro de esas normas hay capacidad argumentativa para un lado, para el otro, sí. Pero no, o sea, no puedes poner a alguien, un biólogo que no tenga nada que ver al frente de esto. Hay una parte muy técnica en nuestro marco regulatorio. Y hay un servicio profesional que lo hace. De las limitaciones que tienes, de los precedentes que hay, de la forma en la que se delibera, de la forma en la que se toman las decisiones, que sí te gustaría a alguien que por lo menos entienda que esa es una gran restricción cuando entras y que hay que ponerse a estudiar para poder dar la batalla. Lo que tiene que hacer el árbitro es hacer eso que dice Luis, decirles a todos que esa elección es conforme a las reglas. Y nosotros sabemos perfectamente que esas reglas argumentan, que esas reglas son porosas. Hay interpretación. Que hay interpretaciones, que hay conflictos. ¿Cómo se vuelve el árbitro creíble para que esos conflictos se pacifiquen? Ahorita es creíble, ¿no? O sea, ahorita yo creo que es creíble. Con todas las críticas que ha recibido tan el es INE, así que López Obrador ganó la presidencia. Digo, sí, bueno, pero es que dentro de Morena hay quienes dicen que no ganamos gracias al INE, ganamos a pesar del INE. El propio presidente lo ha dicho. Pues sí, pero eso... El candidato ganador. Pues, pero esa visión a mí me parece no solamente falsa, sino injusta, ¿no? Pero también, ¿de dónde viene Andrés Manuel? O sea, viene del desafuero, de cómo descartaron la candidatura de Manzanero. O sea, sí tenemos antecedentes en la historia de Morena de decisiones muy, muy cuestionables, tanto del INE como del Tribunal Electoral, como de los actores políticos que bloquearon cosas. O sea, aquí el martes se armó un buen debate precisamente porque, digamos que esos polvos vienen de los lodos del 2006. Claro. Pero precisamente por esa razón. Esas historias. O sea, López Obrador, por congruencia histórica y congruencia con su defensa de la democracia y lucha por ser presidente de México, que es altamente meritoria, no debe caer en los vicios del pasado. Exacto. Sí. De decir, oye, yo voy a controlar el INE y voy a mandar ahí a cuantos representantes míos para que cuando se vote si debe haber o no mañaneras en la campaña, voten a mi favor. Ese va a ser un punto. Bueno, pero no es solamente el trabajo técnico de la Secretaría Técnica. No, va a haber decisiones muy controversiales. Y la obligación que tienen, según la ley, es que tienen que dar certeza del resultado electoral, legalidad, o sea, tiene que estar bien hecho, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en todas las decisiones que tome el Consejo. Esos son los criterios. Bueno, las personas que cumplan con esos criterios son las que deben ser electas. Las que no cumplan, desde mi punto de vista, no deben ser. Ya tenemos que ir concluyendo, pero yo sí estoy preocupado porque, y ustedes saben que yo he sido crítico de muchas decisiones del INE, ¿no? Sí, claro. Pero también estoy convencido que es una joya. O sea, que sí construimos... Sí. O sea, esta institución logró revertir una de las principales lacras de la política mexicana, Sabino, que era el fraude electoral. Esta institución representa todo el proceso de transición democrática desde 77 hasta hoy. Sí, o sea, representa 40 años de trabajo de los mexicanos. De lucha de ellos, de lucha de la izquierda, de lucha de la derecha. Incluyéndoles, claro. Y yo regresaría al tema de los acuerdos políticos, porque a mí lo que me preocupa es que el presidente no tiene con quién negociar este proceso. No hay nadie enfrente con la suficiente fuerza y credibilidad para que haya una satisfacción de todos los jugadores. Está tan fragmentado y la asimetría es tan grande en términos de su poder que el riesgo es que no pueda ser creíble y que sentado ahí en el instituto, el gran técnico de la democracia electoral o el santo niño de Atocha, no sea creíble para la sociedad, no sea creíble para los opositores, no sea creíble para los morenistas. O sea, tú lo que tú estás diciendo es que el presidente necesita interlocutor para pero no hay. Y no los tiene. No los tiene de la estatura. Porque hagan memoria del 88, por ejemplo. Que el INE es resultado de la gran crisis del 88 y de ese proceso de 6 años de lucha por la democracia de la derecha y de la izquierda. Sí. Pero ¿quiénes estaban del otro lado? Había grandes negociadores tanto en la izquierda como en la derecha. De un lado estaba el ingeniero Cárdenas, del otro lado estaba el jefe Diego, y estaba Castillo Peraza, y había grandes intelectuales, y había mucha gente de la sociedad civil participando en el proceso. No hay que olvidar que todo esto es herencia de todos estos actores que estaban propugnando por la democracia. Y en este momento
Yo no veo a esa camada de demócratas. ¿Quién sustituye la camada de demócratas en donde estaban los Goldenberg, donde estaban los Krill, donde estaba todos estos personajes? Yo no veo la densidad ni en la sociedad civil, porque quizás no han dado un paso adelante, ni en los partidos políticos, porque no hay liderazgos claros, ni en Morena para poder articular esto. El problema es que lo que se proponga puede tener ese riesgo de ilegitimidad y no va a haber acuerdo político. Esta es la primera vez que una reforma política, una decisión de consejeros, no tiene... Eran muy malas las cuotas, muy malas, malísimas las cuotas, y no las extraño. Pero había acuerdos políticos que permitían la gobernabilidad del país. Hoy no la hay. Pero por eso la responsabilidad del presidente es mucho mayor. Sí. O sea, el presidente, vamos a ver si es un hombre de Estado, ¿no? O si se comporta de una manera, digamos, facciosa en el sentido de apoyar una corriente, un partido solamente, en un instituto que es ciudadano. O sea, el gran triunfo del IFE e INE es que son ciudadanos y ahí están representados los ciudadanos. Pero ya no, porque acuérdate que son consejeros electorales. Sí, pero la elección la hacen los ciudadanos. Por eso no pueden ser miembros de los partidos. Hasta cambió el nombre. Ni pueden ser funcionarios públicos. Pero yo creo que tampoco es para exagerar tanto. Son 4 de 11. Sí, o sea, hay una conformación. Pero luego van a ser otros 4. Total. Sí, ya lo sé, pero estamos hablando para la elección del 23, porque esa ya te vamos a hacer cambia los la argumentos para los otros 4. A ver, yo a nivel chisme se dice que ya hay 2 que se han alineado a Morena. Entonces, con estos nuevos 4 ya tendrían 6 de 11. Chisme, luego hay que tomarlo. No es chisme, se llaman votaciones. Bueno, no te preocupes por el chisme. Observemos el proceso, veamos qué sale de ahí. Tampoco me parece que estamos en alarmas rojas. Veamos qué sale de ese proceso. No, bueno, no estamos en alarmas rojas, pero si sí hay fuera la renovación total, estaría... Pero sí hay que estar pendientes, ¿no? Es una decisión muy importante. La decisión del Banco de México que mencionas tú, Leo, ahí sí hay un contrapeso muy importante. El presidente le tiene temor, pavor, respeto al peso. Sí. Aquí la pregunta es si el presidente tiene la visión para consolidar la democracia en México. Por cierto, se va otro subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán, este año. Vamos a ver. Y el año que entra se va el gobernador. Y el año que entra se va el gobernador. O sea, ya va a haber puesto este presidente 4 de 5. Pero ahí tiene un contrapeso muy claro. Si se equivoca, al día siguiente... Hay una corrida. Pero también aquí te equivocas y se nos va la democracia. Sí, creo que hay decisiones. Pero se te va sin exagerar. Sin exagerar. Pero el riesgo de que el presidente tome la decisión fácil y ponga en el Consejo lo que se le pegue la gana o deje las cosas a que las tribus se pongan de acuerdo dentro de Morena, creo que el riesgo de gobernabilidad es mayor. Muy bien. Bueno, pues como siempre un privilegio debatir con ustedes. Gracias, Ana Laura. Gracias Luis. Gracias, Sabino. Vamos a hacer una breve pausa, y regresamos con Bernardo González Flores para platicar del tema de las pensiones que ha generado mucho ruido, mucha incertidumbre en estos días. Regresamos en un momento más.